dócil al consejo elevado, y concienzudo, que señala al candor los peligros, su puerto seguro a la esperanza, a la mujer lo augusto de su destino, revelando a su corazón sensible o inexperto, el secreto de paz y de ventura. En el poema de la familia, todo esto constituye, cuando el culto es sincero, esa belleza y esa bondad selectas que los bardos creen solo patrimonio de sus heroínas místicas e ideales. Como en la leyenda de Loki y según, por ejemplo, prorrumpió Areva con un dedo en el labio. Exactamente. Oh, alma carnal. Pensó la joven como mientes y te engañas. En el caso que nos interesa continuo de Celis, procurando disimular la emoción de su voz, el facultativo reposa por completo en la enfermera. La panacea apenas devuelve la salud. Pero es ella quien puede prolongar una existencia que ve el cielo en sus ojos, luz en sus cabellos y absorbe aroma en sus palabras. Gracias por ella, dijo Brenda con dulzura. Las daría también por mí, si me reconociera en esa hada tan bella que usted ha esbozado con poéticos conceptos. Esbozo, en verdad, Brenda. Difícilmente se conocería bien en el almodelo. Como canta el cardenal. Exclamó Areva mordiéndose los labios y volviendo el oído en dirección a la casa. ¿No le sientes, amiga mía, gorjear con entusiasmo? Sí que le oigo, respondió la joven sonriéndose a su pesar. Las atenciones que con él se guardan lo estimulan. Razón hay para esperar que se prodigue. Luego, ¿ha logrado hacerse querer? Preguntó el doctor de Celis con finura. Cierto que canta con primor. Las jóvenes guardaron silencio. Entraban ya en la arcada que conduce al patio. La señora de Nerva ocupaba una silla de hamaca en el corredor del frente, descansando su cabeza en lo alto del respaldo. Incorporóse con visible contento para recibir un beso de Brenda, e investigar con la mirada el semblante de Areva. Le pareció indiferente y frío. En ese instante cambiaba algunas frases rápidas y en medio tono con de Celis. Era sin duda la ratificación del pacto. Celebraremos conferencia en el día indicado, concluyó diciendo Areva. La tarea es ardua. El doctor de Celis se inclinó en señal de asentimiento, y despidióse enseguida de las damas, recomendando a la enferma el mayor cuidado de su persona. Momentos después, apoyada en Areva y Brenda, la anciana se dirige a la sala de recibo. Antes de irme, querida amiga, decía Areva, deseo oír nuevamente el Stanzen de S.X. Subert. No sé por qué me parece que no hay sitios más hermosos y solitarios que estos, y por lo mismo más escogidos, para deleitarse sin perder una nota, con las brillantes armonías de esa serenata, que se creería compuesta para reunir en tu vergel todas las hadas del silencio. ¡Ay! Más bellas son las arpas de la noxe, que ellas pulsan cuando una está dormida, respondió Brenda con un aire dulce o ingenuo. Anda, soñadora, que tienes la cabeza toda llena de visiones. Exclamó Areva entre risas armoniosas. Así es, repuso la anciana, reprimiendo un acceso de tos. La juventud. Usted debería comunicarle un poco de su criterio tan sensato e inteligente que le sentaría muy bien. Ah, que me sienta mal eso, madre. Yo creía que no era triste pensar en lo que deberíamos ser, después de habernos preocupado en las horas de afán de lo que puede afligir a los que amamos. Calla, mi corazón, esas cosas que no entiendes. Y siéntate al piano, que no es la hora de tus hadas. Brenda obedeció. La anciana y Areva ocuparon un canapé colocado junto a la ojiva que daba al jardín. Resonaron preludios raros y caprichosos. A poco las teclas dieron trinos. Sucediéronse luego los primeros compases, melancólicos y graves. Después un raudal armónico, como un hervor de intensos anhelos que se elevaran en coro y rozasen al vibrar la dormida fibra del sentir profundo. Areva miraba las plantas, la mano puesta en la mejilla, absorta al parecer en sus recuerdos.
La anciana seguía el compás con un movimiento imperceptible de los dedos, la cabeza baja y el gesto triste. De pronto salió de esa abstracción, como de un sueño, volviéndose hacia su joven amiga. Y bien, susurró muy bajo. Areva desahogó su pecho, y movió la cabeza de uno a otro lado. Las cosas están al principio, respondió en el mismo tono, arrellanándose en el canapé. Será inútil todo, entonces. No me atrevería a suponer tanto. La obra es del tiempo y de la reflexión. Siguióse un breve intervalo de silencio. La serenata tocaba a su fin, y empezaban a descender las sombras. La joven se acercó a la señora de Nerva, y resbaló a su oído estas palabras. Ger cuanto pueda. Por el momento, la vigilancia debe recaer en la X Sosa. Zambique dijo hoy algo a Brenda que le produjo emoción, pero en ese lenguaje raro que le es peculiar. El pobre negro adora a la que él llama su reina. Esas tristes almas se dan por entero a la dixa de las que veneran, y cierran sus labios con la llave de las tumbas. Ya me comprende usted. Sería un galeoto temible. Las escasas cejas de la anciana se contrajeron con una expresión de enojo, y un ligero temblor agitó sus labios secos e incoloros. Perdíanse en el aire tranquilo, flebiles y dulces, a manera de súplicas envueltas en una ilusión que se renueva, las últimas notas del Stanzen. 14. La madrepora, en las primeras horas de una noche tormentosa, un morador situado cerca de la punta de Piedras Negras, que se dibuja al norte de la del buceo como un lomo de saurio hundido en el cieno, habría visto deslizarse a la luz de los relámpagos, sobre las aguas agitadas y sombrías, una sumaca frágil y ligera, con una luz a mitad del palo, luxando con las fuertes raxas del sudeste. Aunque recogida en parte la latina vela de polacra que llevaba a proa, sin gavia, lisa y fina, como un pez sin escamas, saltaba sobre las olas siniestras con una velocidad asombrosa, a manera de langosta de mar sorprendida en la superficie por la borrasca que pugnase por volver a la quietud de los fondos. Tenían estos pocas brasas entre Piedras Negras y la ensenada de Santa Rosa, de empinados cantiles y áridos médanos. La ocasión no era oportuna para arribar a aquellas rocas cortadas a pico, en donde se deshacían mugiendo las aguas turbulentas. Y la sumaca navegando de bolina arrasaba las crestas con maniobra firme hacia el buceo, cuya punta se prolonga en anchas faldas centenares de metros río adentro, y remata en un arrecife áspero y riscoso cubierto por el flujo. A la claridad diurna, en situación idéntica, y al equisocar de las ondas en los flancos, habríase podido comparar con un cetáceo lleno del verdín submarino, de cabeza sembrada de púas, hundida en la marea. Y cuyas aletas enormes batieran con furor los bajios, convirtiendo las enconadas olas en lluvia de espumas. Ningún resplandor bajaba del cielo. Espesos vapores corrían al levante, rasgados de vez en cuando por rojizos centelleos de sordas explosiones, cuyos ecos se extendían a lo lejos, haciendo temblar la atmósfera, cual si pasasen en vertiginosas trayectorias. Gigantescos proyectiles trabados por la misma cadena. Imponentes espirales verdinegros se erguían soberbios y amenazadores sobre la borda, orlados de blancas ampollas rebramantes, y espumeando al rostro de los audaces marineros. Crujían el costado y la popa al embate violento y combinado de la ráfaga y de la ola, y la mojada lona se encogía e hinchaba con estrepito, después de sacudirse y azotarse contra las cuerdas y el mástil. Y ora se sumergía la proa hasta desafiar con el bauprés en su misma base el oleaje iracundo, en tanto aleteaba el timón en el vacío, ora se levantaba en el movible y monstruoso lomo entre un torbellino de niebla, rexinante el aparejo, como un potro que se encabrita y eleva alto la cabeza de alborotadas crines entre una nube de polvo, tasca el freno, dobla los corvejones y sienta en el suelo la grupa, para reincorporarse con terrible balance haciendo brillar en el aire sus uñas de hierro.
En medio de aquellos tumbos formidables, y de aquellos ruidos pavorosos, la débil embarcación parecía próxima a zozobrar. Habíase apagado la luz del farol a los redobles del viento, las tinieblas formaban por delante un solo abismo con las aguas. Y al enroscarse con indecible furia las impetuosas olas, rompíanse en cascadas sobre la borda saltando hexas pedazos por encima del frágil leño para convertirse en rocío al batir de las enormes alas de la tormenta. Algo servía, sin embargo, de guía seguro a la mísera nave. Distinguíase a un flanco, brillando a intervalos como un bolido encendido que eclipsasen nubes negras, enhiesto en la cúspide de un coloso de 40 metros sobre el haz de las aguas, resplandeciente a gran distancia para indicar al marino su derrotero, un faro de foco poderoso que giraba impasible en lo más alto de graníticos peñascos, señalando a todos los rumbos el peligro del escollo y los bajios del naufragio. La linterna refulgente incendiaba con sus rayos las movibles colinas de la furiosa oleada, y cual ojo rojizo de la tempestad, que pestañease por instantes al sordo golpe de los encontrados elementos, parecía observar cómo se estrellaba con estruendo la masa líquida al pie de la altiva columna, haciendo temblar las deformes rocas que la sustentan. La embarcación seguía corriendo, casi arriado el velamen por completo, desflocadas las jarcias y aumentado el lastre con gran cantidad de agua. Una voz exclamó de repente. La farola pestañea. El que había hablado aludía sin duda a uno de los intervalos de obscuridad en la revolución del faro. La isla queda a barlovento, dijo otra voz enérgica. Firme a la caña. El que primero había hablado volvió a clamar en medio de los rugidos del huracán. Cuidado con el islote de la luz. Está negro como una angustia, repuso la voz enérgica. Arria el resto, Carolo. 5 hombres iban en la sumaca, pescadores de la costa sur, sufridos e intrépidos. De vuelta de la isla de Lobos, les había sorprendido la borrasca a pocas millas de la ribera, y obligadóles a navegar de bolina, corriéndose a lo largo de la costa. Erizada de peligros. Pero llevaba el timón Gerardo, el más hábil y valiente marinero de los que cruzaban la zona del mediodía, en faena perseverante y ruda, en pos de esa fortuna triste que persigue el pescador, y que a cada instante se desvanece entre las brumas como un hada vaporosa de las algas. Sus compañeros le querían y respetaban. En esta emergencia peligrosa, se revelaba esa fe en una obediencia sin réplicas que daba mayor seguridad a la maniobra. En tanto, era necesario evitar el arrecife riscoso del buceo a sotavento, y el islote de la luz a la otra borda, situado a poca distancia, y en ese momento batido de flanco con imponentes xoques y circuido hasta muy arriba de su nivel por una especie de humasa, que formaban en el aire las despedazadas moléculas del agua. El sondeo da en ese canal una profundidad media de 4 a 5 metros. A los lívidos resplandores eléctricos, podíase percibir en aquella noxe, a manera de anxa estela, una superficie blanquizca y bulidora en el centro correntoso. Mientras se dilataban a los lados rodando en espantoso culebreo inmensas sabanas sombrías para escurrirse en roncas cataratas en las concavidades de las peñas o por encima de las mesetas con la violencia del torrente. El pasaje tenía que ser veloz por la doble fuerza del viento y las aguas. La sumaca pasó por allí como una saeta, evitando el escollo de la punta del buceo, y deslizóse casi descubriendo la quilla, dominada a lo lejos por la claridad del faro, con rumbo a las piedras del Buen Viaje, distante 3 millas, cabezas de caxalotes que sobresalen a regular altura en tiempo de bonanza, y que en la hora de esta aventura temible asomaban apenas, entre un hervidero de espumas.
Era, sin embargo, allí, en un fondeadero para cala de 3 metros cómodo y resguardado, que abarcaba la extensión comprendida entre las piedras y la restinga de Punta Brava, barrida perpetuamente por las mareas, en donde los intrépidos pescadores pensaban hallar refugio y exar el ancla, al abrigo de ráfagas violentas y de oleajes tumultuosos, cuya intensidad parecía disminuir por momentos. Ya cerca, en efecto, de los grandes peñascos, la embarcación caminaba con menos ligereza, habíase descorrido al sur una parte de la lobrega cortina, y sucedíanse con más frecuencia intervalos de calma, en relación a los ímpetus del viento poco antes de formidable vigor. Pon el anclote a la pendura, y afloja la gumena, Carolo. Ordenó Gerardo con acento firme y vibrante. El pescador así nombrado, saltó a la banqueta afirmándose a la borda, y destrinco el ancla con extrema diligencia. Está listo el anzuelo de 2 lengüetas. Exa y a pescar la tosca. El arpón de hierro se deslizó al fondo, pero no consiguió amarrar la sumaca que seguía arrastrada en dirección a la restinga, con una velocidad todavía considerable. Íbase a picar el ancla cuando ésta pareció aferrarse por la banda de estribor, paralizando el movimiento acelerado de la nave, que revolvióse en fuertes sacudimientos, y embarcó más de una ola amarga. Mordió, dijo Carolo alegremente, y devolviendo el líquido al mar con una vasija de madera, en cuya operación sus brazos y los de sus compañeros se movían con una celeridad asombrosa. No es así, repuso Gerardo, la madrepora empieza a agarrar leva, y todo a babor. La sumaca arrastraba en efecto el ancla por un fondo de arena, y luego entre 2 aguas, al berilear a lo largo de la restinga, si bien a prudente distancia de los bajios pedregosos. Con todo, su marcha era más lenta. Cedía el viento, y las ondas no se agolpaban con la misma furia. Trincado nuevamente el anclote, alargóse un rizo y se formó una ampolla en la vela. La celeridad aumentó en proporción, pero sin grandes salteos ni columpios. El pequeño barco mantenía ahora menos empinado el costado de babor, enderezándose por minutos, a medida que aflojaba el vendaval. Estaba próxima la Punta Brava, con su restinga encubierta de ásperos y escarpados riscos, apéndice de una lengua de tierra que convida a arribar al navegante inexperto, penetrando en las aguas en suaves ondulaciones. Arrecifes ocultos, pérfidos y temibles, en asexo, sobre los cuales corre sin ruido el agua mansa. Pero el timonel de la madrepora conocía bien los riesgos y las asechanzas siniestras de los bajios, en sitios por el recorridos para buscar profundidades convenientes a las redes de jorrar. Y gobernaba con seguridad y firmeza, guiado por los fulgores de la farola, inmóvil e impasible sobre la caña, a pesar de la fiereza de los embates contra su capote impermeable que concluye en punta al cubrir su cabeza, sobre la cual saltaban en vano con el estridor de fuertes aletazos fragmentos de olas, a modo de raudos engrosados por el legamo por encima del granito inerte e inconmovible. Debajo de la capuza endurecida, podían descubrirse a la claridad eléctrica, unas facciones varoniles tostadas por el sol y el viento. Perfiles vigorosos de juventud, audacia y resolución, dominando el conjunto ese aire especial de triste conformidad con su suerte que caracteriza los actos de ciertos hombres, serenos, mansos y resignados, rudamente sufridos, mientras no se les hiere esas fibras más duras que la desgracia que reposan sin estremecimiento alguno hasta la hora de prueba. Tendido, en el hueco formado por el combes de popa, en cuyo extremo más abrigado brillaba una linterna de vidrio convexo, podía verse también un hombre viejo, al parecer enfermo, envuelto en una manta, con la cabeza reclinada en un rollo de cabos. Alguna inquietud se traslucía en su semblante demacrado, de rasgos prominentes, barba canosa, cejas espesas,
largas y revueltas, y ojos vivaces muy encajados en las órbitas, esos ojos hundidos en los últimos camaranzones del cerebro, según la frase de Cervantes. Este hombre se llamaba Carlo Roveda, pescador de la costa sur, y era dueño de la madrepora. Sintiéndose mal de salud en la costa de Maldonado, en el segundo viaje que realizara en esos días, pensó en el regreso, y sus compañeros se apresuraron a poner la proa hacia los pocitos y la caleta. La linterna colocada en el fondo del camarote, alumbraba con sus reflejos otros 3 marineros que se movían en la cubierta baja, bañándolos de claridad amarillenta hasta la mitad del pexo. Tenían algo de fantásticos aquellos troncos iluminados y aquellas cabezas negras sumergidas en las sombras, que se agitaban sin cesar, cual lúgubres visiones semiteñidas de fósforo, cabalgando entre ruidos pavorosos sobre los lomos de la tempestad. Solo uno permanecía quieto y sombrío en el combes, con la mano convulsa en la caña del timón, y el ojo bien abierto, fijo en las tinieblas, procurando como la procelaria audaz descubrir y evitar los peñascos al rozarse rauda y veloz con las olas irritadas. Era Gerardo. Exaria de nuevo el ancla cerca de los beriles, en donde la sonda señalaba a no dudarlo en esos momentos más de 7 metros, o llevaría a embicar la madrepora a la arenosa ensenada de los Pocitos. Tal vez no fuese necesario lo último, pues la tormenta se disipaba por instantes. La mar, sin embargo, seguía gruesa y rugiente. Con todo, una fuerza misteriosa impelía al joven pescador hacia aquel rumbo. Y quizá se había felicitado en lo más íntimo de llevar por vehículo a la borrasca. El mejor tren expreso de un ausente ardoroso y apasionado que aspira a pisar cuanto antes la ribera. La embarcación pasó con felicidad la brava punta tumba de marinos, ilesa en el casco, gallarda y esbelta, si bien con alguna relinga flotante, pues el viento había rasgado el paño en varios sitios en su hora de mayor violencia. Las últimas ráfagas cruzaban a intervalos silbando, y en ellas envueltas, como si precisasen de tan enorme hálito de vida, gaviotas color de niebla. De pronto Gerardo, llamó a Carolo. Empuña la caña, dijo. El viento amaina, y las nubes ruedan lejos, pero el agua hace gemir todavía la sumaca. Afirma bien. De buena nos libro Dios, para que yo lo eche todo a perder. Vete confiado. Gerardo se deslizó al entrepuente, y quedándose afirmado con las manos en el borde, bajó la cabeza para mirar a Carlo Roveda, diciendo: algo se ha movido la madrepora, patrón Carlo, para no haberle hecho sentir mayor molestia. ¿Cómo va el cuerpo? Así. Algún cuidado tuve, pero tú llevabas la caña, y esto me daba fe. Valiente timonel. Se unía la pena de no ayudarte, a los achaques que me duelen. Ala va el posma para la pobre Cantarela. Ansiedad tendría, si supiera la mala loba que hemos pescado, repuso Gerardo con emoción. No puede pensar que la vuelta sea tan pronto y le daremos sorpresa. ¿En dónde se aferra? No sé, patrón Carlo. La mar está fuerte. Exaria el anclote a la entrada de la caleta, a sotaventos y amarrase. Aferra. Gerardo calló. Luego, dirigiéndose a Carolo, mandó con voz robusta. Virar para avante. Despacio bien pronto el viento por la proa, a pequeñas raxas, produciendo en el aparejo ese rumor tan semejante a los bufidos del toro que acomete con furia y se detiene de súbito. La embarcación hizo la bordeada con éxito. Percibíanse muy próximas las luces de la ciudad, en las calles que concluyen en la costa, cuando Gerardo exó el ancla a cierta distancia, con el corazón palpitante por algo extraño a los peligros de esa noche. El hierro arañó las piedras, y a poco se afirmó, en tanto los marineros ceñían el paño y daban luz al farol rojo de proa. Bien por Gerardo, exclamó Carolo. Mañana hay que cumplir la promesa. Sí. La cantata en las peñas antes del descanso. Bien está, dijo Gerardo con acento tembloroso. Cantaremos.
Media hora después, una lancha tripulada por pescadores animosos y resueltos, los conduce a la orilla. Los aguardaban en ella brazos cariñosos y ardientes simpatias. Las mujeres salían a las puertas para dar la bienvenida, rodeadas de prole tan numerosa como sus redes. No se veía allí a Cantarela. Los ojos de Gerardo miraban todo desierto. Nada significaba para él, sin ella, la dulce fraternidad de la ribera. Carlo Roveda fue llevado a su morada humilde. Estaba sola. Se sentía allí una atmósfera fría, como si en mucho tiempo no se hubiera encendido el hogar. El viejo pescador registró el primer departamento con ojos febriles, lleno de sospecha y de zozobra. Las redajas estaban colgadas en sus sitios, los muebles bien distribuidos, el pavimento limpio, las relingas de grandes corxos y plomadas para redes nuevas, dispuestas con orden y simetría, a lo largo de las paredes. Todo indicaba el celoso esmero de otros tiempos. Roveda había entrado a su domicilio apoyado en el brazo de Gerardo y de Carolo. 3 o 4 pescadores que le precedieron, de pie y silenciosos, observaban con las frentes bajas aquel nido sencillo y pulcro, pero abandonado y yerto. El patrón Carlo dirigióse al de mayor edad, preguntando con profunda extrañeza. ¿No está aquí Cantarela? Marchóse hace días. ¿Y a dónde? A esta nueva pregunta, turbaronse los rostros y cambiaronse miradas en silencio. Los ánimos parecían confundidos y tristes. Todos callan. ¿Qué dices tú, Marcelo? Insistió el patrón Carlo, trémulo y sofocado, presintiendo algo muy grave en aquella reserva. Oh, yo nada digo. Ella se fue sin decir tampoco nada. Hace tiempo que se iba callada tu hija, y en estos días muy pocos la han visto en la costa. El viejo pescador movió a uno y otro lado la cabeza, con indecible pena, mirando con desvarío todos los semblantes. Gerardo experimentó una cosa parecida al desgarre de una extraña. El que había hablado volvióse hacia el compañero más próximo, confuso y pálido, sepultando la tosca mano en su pelo desgreñado, como pidiéndole auxilio. Este estrujo lentamente la gorra entre sus dedos, moviendo a su vez la cabeza con la vista en el suelo, y murmurando entre dientes. Yo he visto a ella. Junto a la rampa. Mas no sé. Por ahí anda algún cangrejo de mar. Carlos Roveda dejó caer la cabeza sobre el hombro, tras una rápida convulsión, y quedó con los labios cardenos y los ojos enormemente abiertos. Flaquearon sus piernas y extendió temblando la diestra arrugada y callosa, que agitó con la congoja del náufrago en el vacío. Se le iba todo su consuelo. Pareció luego serenarse, y pasóse abiertos por el rostro los nudosos dedos, cual si quisiera espantar una quimera, y prorrumpió por fin, señalando un extremo de la pieza. Allí rezaba cuando yo me iba. Mira Gerardo si la vela ha ardido. Sobre una mesita de pino veíase un cuadro representando una virgen entre nubes, y debajo una roca con una ancla encima combatida por las olas. Tenía delante una bujía de cebo, que no había sido encendida. Gerardo miró el grabado, ornado al través con una ramita de palma. Enseguida la bujía, pálido y ceñudo. Ya no hay rezos. Dijo con amargura. Los ojos del viejo pescador rebosaron de lágrimas. Quiso arrojar una imprecación, pero un nudo se atravesó en su garganta. Apenas salió un quejido. 15 personajes eternos empezaban recién a extenderse las ligeras sombras de una tarde apacible, cuando el ingeniero Raúl Henares atravesaba a pasos lentos por delante del seto de la Quinta de Nerva. Discurría a solas sobre graves compromisos de su profesión.
Su palabra ya empeñada de tiempo atrás, con una empresa de ferrocarriles establecida en Río Grande, a la que había prestado servicios de importancia, le obligaría muy en breve a abandonar Montevideo por un mes, contabase con su concurso para robustecer el de otros ingenieros, como el llamados a practicar los estudios de una vía férrea en proyecto. Este debía coincidir con el de su amigo Selmar a Buenos Aires, ante cuya Facultad de Medicina pensaba rendir el joven sus pruebas y coronar su carrera. Preocupaba a Raúl el plan de la labor que iba a emprender y lo arduo de los trabajos encomendados por la empresa constructora. Con este motivo, se dibujaban ante sus ojos como en un mapa ideal, áridos terrenos, pedregosas serranías, ríos de alvéolos profundos, valles estrechzados por cinturones de cerros, senderos escabrosos, mesetas elevadas, y por hilación lógica de imágenes e ideas, difíciles desmontes, lentas nivelaciones, pesada fábrica de puentes colgantes con sus cadenas de atar colosos y enormes pilastras. Con todo, la tarea que se le reservaba a él personalmente, solo debía detenerlo un mes. ¿Cómo conciliar sino el compromiso con el interés apasionado que le inducía a disminuir el plazo de la ausencia en lo posible? La verdad es que la preocupación cesó muy pronto de molestarle, cuando ocurriósele gozar un momento de los encantos del paisaje que se desplegaba a su vista poético y tentador, cual si le ofreciera alguna sorpresa grata en el secreto asilo de sus arborescencias. Los sentimientos dulces reemplazaron entonces a las ideas y cálculos científicos. Con la cabeza descubierta para refrescar la frente húmeda, apoyóse en el seto divisorio, compuesto en esa parte de apiñados arbustos engrosados por diversas enredaderas silvestres que se elevaban en espirales por los delgados troncos, y se bifurcaban horizontalmente hasta enlazar las mismas hojas de los agaves, que enseguida erguían sus agudas púas en todas direcciones, a manera de bayonetas dispuestas contra ataques de caballería. En esa posición, notó a Brenda en el sendero de arena, sin que se le hubiese ocurrido minutos antes la posibilidad de que se realizara su presentimiento. La emoción fue viva. No podía compensarse mejor su afectuoso interés. El piano no había resonado, pero ella se presentaba a su vista, y era la más hermosa melodía que pudiese halagarle alma y sentidos, bestia la joven de color celeste, con sencilla elegancia. Traía en el pecho algunas flores que aspiraba de vez en cuando, muda y pensativa, como si en realidad dijeran y recordaran todo, al prodigar su perfume en venganza de su muerte temprana. Encantos de la niñez, primeras ilusiones, dolores precoces, deliquios del candor, nostalgias de la orfandad, preludios de la dixa, dulces sensaciones de alma enamorada. Las flores son como caracteres gráficos con que la naturaleza escribe sobre su tapiz verde esperanza, la palabra juventud. Por eso es que todas en conjunto o cada una de ellas por separado hablan al sentimiento de la mujer en un lenguaje elocuente y embriagador. No la cautiva menos una violeta humilde que una magnolia soberbia. Todas son productos de una savia que no se agota, y de un consorcio perenal. El ensueño de una virgen sería ser como una flor. Nunca les haya más riqueza de colores ni belleza más perfecta, que cuando siente más conmovido su ser por el fuego de la pasión. Con sus confidencias íntimas, depositarias de suspiros y lágrimas en el seno o en la almohada, en las altas horas, sin causar nunca rubor a las santas castidades. Brenda ibase aproximando al sitio en que se encontraba Raúl, con la mirada vaga al parecer, pero dirigida a aquel donde él vivía. Inadvertida o deliberadamente, habíase colocado esta vez en paraje en que podía ser visto, si la joven asomaba el rostro por algún claro de los arbustos próximos. Al menos no pensó en moverse. Parecióle su conducta natural y honesta, poniendo a su conciencia por juez. Estaba ahí porque le arrastraba un prestigio poderoso, a cuya atracción creía no deber oponer resistencias que, por otra parte, él se hacía la grata ilusión de no suscitar.
Si no procedía por otros medios para llegar al fin, era sin duda por razones que él mismo no precisaba matemáticamente, pero que le inducían a suspicacia, respecto al criterio de las personas que rodeaban a la joven. De todos modos, dos almas que se comprenden no necesitan sino de sus fuerzas propias para encontrarse. En su concepto, eran como dos arroyos de opuestas nacientes que bajan en hilos delgados de las faldas graníticas hasta el llano estéril que salvan veloces. Cruzan praderas en incansables curvas, engrosan en el camino, saltan por encima de las piedras o las evitan cambiando su corriente, relegan la brosa a los ribazos y van, por último, límpidos y susurrantes a unir sus caudales en estrecha alianza y a confundirse en el río, para rodar siempre y mezclarse en el anxso mar de las pasiones, de las calmas y de las tormentas. El hecho es que Raúl no pudo seguir haciendo filosofía sobre esta materia, y que de pronto se sintió sobrecogido. El caso era imprevisto. Una mano blanca había aparecido apartando con cuidado las ramitas, casi a su lado, y enseguida una cabeza seductora. Él comprimió el aliento. Ella miró hacia la ventana sombreada por el ombú, haciendo sobresalir en el seto su gallardo busto. No me ha visto, se dijo formalmente Raúl, cruzándose de brazos para reprimir un poco los golpes dentro del pecho. De repente los ojos de Brenda vagaron en torno. Y al percibirlo tan cerca de ella, pálido y silencioso, en actitud de ruego, ahogó una exclamación de sorpresa, mezclada de ingenua expresión de afecto, sería aquel un acto inocente. Ah, estaba usted ahí, dijo, como si se conocieran hacía mucho tiempo, deteniendo en el rostro del joven sus grandes ojos, donde se pintaban el rubor y la simpatía. Y por ello pido a usted perdón, si he osado perturbar sus paseos solitarios. De ningún modo. La buena vecindad nunca molesta. Cuánto agradezco a usted esas palabras. Desde aquella casa he escuchado siempre con placer las armonías del piano. Me seducían de una manera singular, don privilegiado de quien las arranca. Pero eso no era suficiente. Quería gozar del encanto más de cerca, y adquirir el hábito de aproximarme a cierta hora, en que por lo general se hacían oír. Se ve que gusta usted moxo de la música. Me cree usted una profesora, y no es así. Hay teclas que se ríen a veces de mis dedos, en vez de quejarse. Prueba de mi insuficiencia. Parece que la música tiene tantos amigos como hay de corazones sensibles. ¿No cree usted? Así es. De mí sé decir que me deleita. ¿No piensa usted que es un consuelo para alegres y tristes, por más que los primeros aparenten estarlo siempre? Brenda inclinó la cabeza con inquietud, guardando silencio. Parecióle sin duda que había aventurado moxo. Luego dio algunos pasos indecisa, y miró hacia la verja. Raúl avanzó unos pasos, a su vez, suplicando. Ella se detuvo temblorosa. Hermosa música la de su voz, Brenda, dijo el joven. He soñado que hace años la oí. No sé si solo será sueño. Brenda volvió a acercarse con lentitud, callada, fijas en el joven sus pupilas de un azul sombrío, y en el semblante retratada una emoción indecible. La había conmovido aquella invocación al recuerdo. Y la oí al pasar, siendo yo muy joven. En hora de desgracia. Han pasado los años, pero no se ha oscurecido la memoria. Brilla el recuerdo, cual luce allí la estrella del crepúsculo. Brenda sofocó un suspiro, y repuso con acento dulce, ledo y trémulo, alzando los ojos a la estrella. Sí. Pero hoy la noche está serena. No hay nieblas como entonces. ¿Verdad? Cierto. Aquella era muy oscura y fatídica, sin piedad ni paz. Por otra parte, noche bendita. Pues en ella se reveló el secreto de un destino futuro. Calle usted. Prorrumpió ella volviendo a un lado su semblante de lirio. El recordar le enardece. Yo lloraba. Y como no hacerlo, si me dolía toda el alma.
Usted estaba callado. Porque callaba usted. Fue bueno conmigo, y esto nunca lo pude olvidar. ¿Podía yo acaso ser de otro modo? Vi a una sollozante, y acerquéme. Tenía usted el velo de crespón que llevaba en la cabeza, todo lleno con la niebla. Pensé después cómo tendría el corazón apenado. Y cuando puse la mano en el mío, me persuadí de que compartía con el suyo el mismo pesar. Mi madre murió esa noche. La mía también. El seno de Brenda palpitó con violencia, y más aún, cuando dijo con aire grave. Creí entonces adivinar la causa de su amargura. Tenía usted la cara amarilla, así como los cirios, lo que proviene, según dicen, de estar junto a los que mueren. Esa noche fue muy cruel para mí. Comprendí recién entonces que estaba sola. Y después que mi protectora me arrancó de allí, muchos meses transcurrieron sin que pudiese darme cuenta de lo pasado. Pero ¿qué interés tienen estas cosas? Oh, Moxo. Puede usted dudarlo. Yo conservé siempre en mi memoria hasta el menor detalle de aquel suceso, y a usted, a quien vi sufrir. Cuán grato es reproducirlos ahora a la distancia. La joven se había callado un tanto confusa e inquieta. Mas tras una breve pausa, balbuceó, como impelida por un sentimiento de gratitud. Cuando las noches tenían niebla, yo me acordaba. Continúe usted, dijo Raúl, observando que las mejillas de Brenda se teñían de rosa e inclinaba la vista quizás arrepentida. De sus confidencias. Sí, me acordaba de su noble conducta en aquella ocasión, y me decía si ya no volvería a verle para expresarle mi reconocimiento. ¿Por qué? Mi mejor satisfacción fue la de volver a encontrar a usted en mi camino, tranquila, amada y dichosa. A poco recordé aquel trance, y reprodujóse nuevamente en mi mente la imagen de la pequeña huérfana. El acaso nos puso entonces al uno junto al otro, errantes por la misma pena, como niños sonambulos. Hoy repite el mismo exo en situaciones para los dos distintas, como si se complaciera en acercar dos antiguos y buenos amigos después de algunos años de ausencia. Eso es todo. Una conversación triste interrumpida casi en la niñez, y reanudada en la edad adulta bajo una faz más alegre y atrayente. Una amistad vieja en nuestros corazones jóvenes que en ellos renace de pronto y los acerca. Cayó Raúl. Y los dos se miraron con asombro, sorprendidos de aquella aproximación y de la naturalidad de sus actitudes y palabras, pensando quizás que era cierto que habían encontrado de consuno el último eslabón de un vínculo amistoso, perdido como el cable que se rompe en lo hondo de los tiempos. ¿A qué atribuir sino esa confianza casi familiar, por no decir íntima, que revelaban las menores frases y la conducta de cada uno? Cierto que un sentimiento nuevo, recíproco, más egoísta e intenso, parecía ya envolver sus almas en ese común sendal que a todas aísla del mundo externo, reduciéndolo a un solo objeto, al reducirse toda la energía del sentir en limitado espacio, bajo la influencia cada día creciente de la pasión. Notabais en sus ojos, en sus frentes, en sus labios, los signos, manifestaciones y reflejos de un amor que nacía con fuerza, empezando por dominar los sentidos y por agitar los ensueños de la mente, dándoles un tipo, una imagen real, digna de elevarlos a certidumbres venturosas. Las esperanzas e ilusiones de una nueva vida subjetiva temblaban, si se nos permite decirlo así, en las pupilas y en los labios de los jóvenes, cual si temieran surgir a la luz. El exo es que los dos siguieron diciéndose cosas raras y mirándose con afán y deleite, como si hubiesen olvidado la hora y el sitio. En uno de esos instantes, de una manera casi inconsciente, Raúl posó su mano en la de la joven. Brenda sonrió, al retirar lentamente su mano, las junto a la altura de su garganta con un movimiento pausado, púsose seria, y murmuró al fin con cierta agitación, viendo pasar a Zambique gruñendo a corta distancia.
En aquella noche no tuve miedo alguno. Pero hoy siento. Porque esa inquietud, Brenda. No sé. Usted no se marcha. Si es una orden, sí. La joven dio unos pasos, restregóse las manos con ansiedad, volviólas a unir y las dejó caer hacia adelante, observando a Raúl en silencio. ¿Verdad? Dijo este, la nox se cae. Saludó ella con un movimiento seductor, casi infantil, y se alejó presurosa. Henares vio perderse su vestido color de cielo entre los árboles, y ocurriósele pensar en las hadas que nacen y se desvanecen al pálido rayo de la luna. 16 La glorieta. El ensanchamiento de fronteras siguióse bien luego al primer avance. 2 días después, a la misma hora Raúl en vez de detenerse en el seto, lo salvó tranquilamente, y encaminóse meditabundo al centro del jardín en esa parte, con paso firme y sereno. Había visto a Zambique regando unos criaderos, al propio tiempo que modulaba a media voz uno de los aires especiales de su marimba. Esta circunstancia, desvaneciendo sus escrúpulos, le impulsó tal vez a penetrar en el recinto con ánimo confiado. Zambique dominaba aquella zona, relegada exclusivamente a su cuidado y vigilancia. Así que le percibió cruzóse el viejo negro de brazos, siguiendo la regla de sus mocedades cuando era esclavo, en presencia de sus señores. No eran de menos valía los títulos del joven a la gratitud y al respeto del liberto. Ya próximo a él, Raúl hizóle una seña, como indicándole que iba a entrarse en la glorieta. Zambique halló aquello muy natural, y, sonrióse, así que penetró en ella, prosiguiendo con sus tareas la interrumpida cantiga. Había presentido desde algún tiempo atrás algo raro en la atmósfera y observado también que de esa rareza se resentía la reina, como él llamaba a la joven. Para convencerse del fenómeno bastaronle algunas indicaciones inusitadas de Brenda que introdujeron ciertas variantes en su vida sedentaria, sin otras preocupaciones hasta entonces que el amor a sus vallanjexores y el lleno de sus deseos y caprichos en lo relativo al cuidado de las plantas y selección de las flores. La glorieta era un asilo poético. Varios cristales de colores defendidos por una red delgada de alambre, formaba la techumbre. Las rejillas de madera en todo el circuito aparecían escondidas totalmente bajo las hojas y las flores. Los últimos resplandores del día teñían el interior con bellos reflejos, cada vez más tenues y macilentos, a medida que iban surgiendo las sombras. Veíase un banco de piedra pulida en uno de los ámbitos, de cuyos brazos se habían apoderado también algunos gajos de madreselva, como protesta en favor de su derecho al dominio. Respirábase allí un aire denso, impregnado de fuertes aromas. Se encontraba Raúl en una de las puertas, la que miraba al centro del jardín, cuando observó a Brenda, junto a un grupo de manzanos, donde se había detenido indecisa. Recién entonces ocurriósele pensar que su osadía podía disgustarla, y hasta hubo de resolverse a abandonar la glorieta. Sin embargo, de que al venir allí había cedido a la idea de que en loxas de amor el terreno ya adquirido se conserva, extendiendo la conquista, y llevando lo más lejos posible las fronteras de convención, hasta hacer prevalecer las naturales, si algunas reconoce la pasión en sus irrupciones impacientes e irresistibles. Pero, no tuvo oportunidad de realizar su determinación ni de ponerse en pugna con impulsos de esa índole. Pues la joven con movimientos de infantil confianza fuese acercando, ya deteniéndose a aspirar ciertas flores del tránsito, ya girando alrededor de los medallones, como una falena juguetona que se complace al principio en trazar grandes círculos en torno de una luz brillante. En verdad que se aproximaba a la llama, cuyo calor sentía de lejos. Y que difería moxo de esas azulverdosas, que no queman, y que se elevan en el aire con la tenuidad de un gas, en forma de lágrimas impalpables y luminosas.
Zambique, a pretexto de regar matas de pensamientos de múltiples matices que ala en un extremo solitario había, con más esmero que el que moxos emplean para mantener la frescura y lozanía de los del propio espíritu, haber dirigido breves palabras a la joven con momos expresivos y cierto júbilo mal disimulado. Después, había cruzado por delante de la verja sin que nada le dijese la reina, rezongando su música extraña, y volviendo a la faena con nuevo ahínco, si bien con el oído puesto a los rumores. Brenda caminaba, moviendo de atrás para adelante un abanico que traía pendiente de la muñeca, y mirando a todas direcciones con tranquila continencia. Ya muy cerca de la glorieta recogió un poco el ruedo de su vestido, enseñando el pie breve y correcto. Puso el extremo del abanico en la mejilla, y siguió mirando en silencio hacia un lado, ondulante el pexo, que en parte descubría cerca de la garganta el nacimiento de sus morbidos y anacarados tesoros. Fue después de un intervalo regular que volvió la vista plácida y serena al joven, que a su vez la contemplaba embelesado. Usted no teme que lo riñan, dijo, saludándolo con adorable gesto de reproche, y apartando nuevamente sus ojos. Solo usted cruza el campo a estas horas, y se entra al jardín ajeno como si le negasen a usted flores. Imploro su gracia. Solo yo puedo regar la flor reina que en este jardín busco. Brenda sonrió, dio un paso más, y abrió el abanico para agitarlo suavemente. Raúl fue retrocediendo con lentitud, fijos los ojos en ella, cual si pretendiera atraerla con la mirada. Brenda dio otro paso, a pesar suyo tal vez, exando el cuerpo hacia atrás, y reprimiendo un suspiro. ¡Qué atmósfera embriagadora! Exclamó Raúl con esfuerzo, y una inflexión dulce e insinuante. Se respira como en un ambiente de sándalo, y el corazón es ahora un reloj que marca horas singulares, de esas cuyas impresiones se deben gustar, porque pueden nunca más volver. Hermosa, esta pequeña escultura de mármol que sobresale en el pie de madera colocado sobre el banco. Simboliza al parecer un gladiador. Se ve que ama usted el arte. ¿No entra usted, Brenda? Querría que examináramos juntos esa miniatura. Acerados músculos, ademán fiero, ceño que revela fortaleza de ánimo y resolución de disputar la vida, como si en ese pexo estallara la esperanza, asomando a los labios con un nombre de mujer. Me seduce. Pero no conozco al artista. ¿Servirá a usted para meditar alguna vez este asilo, mi bella amiga? Dixoso pabellón que habrá oído confidencias más gratas que sus perfumes. Aromas, silencio, blancos ensueños del candor. Yo bien sé que anexo aquí alianza secreta. Que el amor sin castidades es un simple lujo de los sentidos. Porque no se aproxima usted más, Brenda. Es tan delicioso este retiro. La joven siguió avanzando, pálida y silenciosa. Se detuvo de nuevo, rozando ya sus pies la entrada, para mirar hacia atrás, conmovida. Volvióla bien pronto con rapidez al rostro de Raúl, y apoyó el semblante en el marco, con tal expresión de suave ruego, que aquel quedó inmóvil y callado en el centro de la glorieta. Los postreros reflejos del poniente se difundían a medias en aquel sitio y hacían resaltar el perfil de Brenda, rielando en su mejilla de azucena. Húmeda estaba la pupila, ondulante el seno, entreabiertos los labios, y lleno de ansiedad el espíritu. Raúl retrocedió paso a paso hasta la puerta del fondo. Inclinóse, e iba a salir, cuando ella dijo dulcemente: No. Y bien. Brenda se entró en la glorieta. Tendió él su brazo con impulso irresistible. Y aunque las blancas manecitas de la Virgen se juntaron trémulas, delante de él, no pudo ella evitar que su cabeza reposara en el pecho del joven y que su frente sintiera el calor de su boca. Este hálito no ha de marchitar las azucenas. Es para ungir la ilusión. Bien que lo he sentido. Ay, temo que la queme. Hay un ruido. Oye usted.
Los jóvenes guardaron silencio, de pie, y cogidos de las manos. Poco después, Zambique pasó por delante de la puerta, sin mirar, gruñendo su canción africana, y derramando el contenido de la regadera sobre las plantas del sendero, guarnecido de bejuco. El exceso de los años había hecho algo inseguro su andar. Pero iba tranquilo y alegre como nunca, con el sombrero alto de felpa encima de la oreja izquierda, y desabotonada una levita sin faldones, que era la del trabajo diario. Fue su pasaje como el aleteo de un murciélago, cuyo zumbido se desvaneció pronto. Los jóvenes se miraron con aire de contento. Brenda se desprendió sin esfuerzo, y arrancó una flor de madreselva. La aspiró un momento, y diósela luego a Raúl, diciendo: para señalar una página en algún libro. Cuando esté viejita y sin olor, la Dixa de este instante será también un pálido recuerdo. Oh, no, todas se marchitan, menos la pasión. Qué suave contacto el de ese cabello rubio en mi mejilla, y qué destello el de los ojos azules, que emanan esencia de bondad. Así. Es muy grato sentir como leite el pexo, y como su calor sube. Hay fiebre en nuestras frentes y temblor en las manos. En sus labios se ha quedado una sonrisa tan dulce y cariñosa que es en vano plegarlos, pues volvería a dibujarse. Brenda le miraba de hito en hito, sonriendo, en efecto, de un modo inefable, caída la cabeza sobre el hombro del joven, en esa actitud de abandono y embeleso que acusa una absorción de la voluntad por el sentimiento. De pronto Raúl acercó sus labios encendidos a los de ella, y al sellarlos con un beso ardiente, murmuró, como un ruego, lleno de misterio: perdón, Brenda. Al sentir la impresión, la joven pareció salir de un éxtasis. Rechazóle con suavidad, y dio algunos pasos fuera de la glorieta como una sonámbula. Oyó él luego que decía: perdón. ¿Y por qué? Ya es hora, adiós. Del sueño con que empieza el amor, no se debería nunca despertar. 17 En la X Sosa preocupado estaba Raúl delante de planos diversos extendidos en su mesa de estudio, pocos días después de lo que queda relatado, y a la hora habitual de sus tareas. Exigencias de su profesión le retuvieron toda la mañana en la ciudad, destinando unos buenos momentos a su amigo Bafil, con quien compartiera el almuerzo y mantuviese animadas conversaciones sobre asuntos de interés. Había recibido Raúl una carta de Río Grande, en que la empresa constructora le pedía tratase de ponerse en viaje en esos días, asignándole 15 de espera a lo sumo, en virtud de haberse resuelto la iniciación de los trabajos de movimiento de tierras y nivelaciones para fines de mes, y ser indispensable su presencia como director de los que debían practicarse en una zona determinada. Se estaba a principios de diciembre, y desde luego podíanse aprovechar bien los días de plazo acordado. Los amigos convinieron en realizar simultáneamente su respectivo viaje, para volverse a encontrar en Montevideo en la primera quincena de febrero, si, como creyas el mar, no se opone obstáculo alguno a su solicitud presentada a la facultad, que contaba con el valioso apoyo de muy influyentes personas, en el sentido de abreviar el término en que debería someterse a prueba. Laboriosa y difícil era esta, por cuanto tenía que rendir exámenes parciales en varios días consecutivos, y luego el general y de tesis, con arreglo a las severas formalidades que rigen el profesorado y consagran el título de hombre de ciencia. Por su parte, Raúl presumía verse libre en ese lapso de tiempo, prometiéndose multiplicar su actividad para conseguirlo. Sabemos bien que a este respecto el propósito no podía ser más firme y sincero. A juicio del joven, todo estribaba en la observancia de una especie de procedimiento logarítmico. La simplificación posible en las operaciones más arduas y complicadas, con éxito completo, era, a no dudarlo, uno de los progresos matemáticos.
especialmente en este caso, en que la regla debía tener dura aplicación. Cierto es que en estos cálculos, el ingeniero no se preocupaba moxo de Nepper, ni de los tabularios de Briggs o Black. Sencillamente ponía su criterio científico al servicio exclusivo del corazón, verdadero logaritmo hiperbólico, tratándose de esos medios proporcionales que se llaman pasiones o impulsos irresistibles, según el mayor o menor vigor del músculo noble. De moxas cosas habían hablado los jóvenes, sin reserva, a no ser para las del sentimiento. Sin ofenderse el de la amistad, los demás pueden a veces replegarse delicadamente a semejanza de ciertos pétalos de flor, en extremos susceptibles, hasta tanto la mano cariñosa no adquiera la misma suavidad de la hoja. Con este motivo, Selmar había dicho, entre una y otra ocurrencia frivola: me ocultas algo, porque noto que no eres el mismo. Y tú también. Los dos amigos se habían reído en silencio, como una promesa tácita de descubrirse en oportunidad, sin insistir más al respecto. Como Raúl recordase a Areva Linares, en uno de los giros de la conversación, con el interés natural que inspira a una persona de mérito, Selmar había replicado tranquilamente: pronto la conocerás. Oh, eterno femenino. El lunes se baila en lo de Stuart, te refresco la memoria. Aparte de la mecánica insulsa de la danza, qué gratos instantes de expansio. Me los reservo, y te aseguro que has de pasar por entre los tules de fantasía de mi jolgorio. Mira, Raúl, que no se te ocurra abordar formalmente a Areva. Te lo digo con la misma licencia con que me permito sazonar el pastel por medio de esta copa de Jerez viejo. Sería igual que tú exhaces tus rieles sobre un puente sospechoso. La habilidad estaría en que tendieras un hilo eléctrico que pasara por encima, rasando, de manera que ella sola sintiera el vibrante rumor del acero saherido por el viento, sin recoger ni una frase que le diera luz. Ya me entiendes. Es un fondo que asusta. Moxas ingeniosas intrigas brotan de ella, mansas, casi imperceptibles, hilos de agua que nacen quién sabe en qué ojos escondidos de la tierra. Pero Julieta Camandria es el órgano caracterizado, como si dijéramos el hilo fino y plateado convertido en raudo que salta bullicioso y golpea a la piedra del escándalo, hasta repercutir en la trompa más rebelde. Deliciosa e incomparable Julieta. En lo que no puede revelarse, está su fuerte. El día en que no hubiera secretos, se moría de nostalgia. Cuidado Raúl, que ella o la otra se haga la ilusión de descubrirte alguno, o de inventarlo al menos, para rodear tu personalidad de una atmósfera ficticia. Algo turbaron el pensamiento de Raúl estas y otras frases, proferidas con la más marcada sencillez y amistosa afabilidad, y por largas horas conservó en el fondo cierta inquietud mortificante que no le era fácil desvanecer. Tentado estuvo de comunicarse con entera franqueza, a condición de que su amigo le aclarase los oscuros conceptos que hallaban su espíritu tan bien preparado para engendrar dudas y sospechas. Pero la discreción, que era una de las cualidades notables de su carácter, le aconsejaba guardar todavía algún tiempo el secreto que Bafil no tardaría, por otra parte, en adivinar o descubrir, si es que ya contra sus designios, no había levantado una punta del velo. Agitábase el joven ingeniero en estas ideas, doblando y extendiendo planos en su mesa, con una excitación nerviosa que no le permite aislarse y quedarse a solas con las rectas y curvas, líneas y cálculos, demasiado fríos y rígidos para conformarse con el demonio interior o familiar, entretenido en los instantes de que hablamos, en bosquejarle paisajes con pincel de luz. Encantadores y atrayentes, poblados de imágenes extraterrestres de alas blancas que se movían esparciendo perfumes desconocidos al mundo, como las del Angel de Milton, enredor de otra imagen de cabellera luminosa, cuyos ojos parecían nexos con el azul profundo que resalta en ciertas noches sin lunas serenas y estrelladas del estio.
Y cuando por una volición enérgica lograba que su vista percibiese clara y distintamente algunos puntos señalados en un mapa de la provincia brasilera, sin perderse en la enmarañada trama de los ríos, villas, ciudades, serranías, lagunas y accidentes, tan confusa y entretejida como una selva virgen toda enroscada por lianas gigantescas, entonces escribía algunas notas y apuntes, y buscaba en el estante con mano firme y cierta, textos de consulta y cuadernos de diseño, reconcentrado con toda gravedad en el helado tema matemático. Pero, a semejanza del jugador de ajedrez, que coge una pieza por otra y la sienta, sin apartar la vista de aquella cuyo ataque se presume en la táctica del gambito, acontecióle una vez que sin mirar los rótulos para no distraerse de cierta asociación de ideas, alargase la diestra con la firmeza que da el hábito, extrayendo en lugar del que quería, un elegante y lujoso volumen impregnado de olor muy distinto al que exhalan los sesudos libros de ciencias exactas, por lo común de encuadernación sólida y prosaica como su contenido. Lo apoyó sin poner atención sobre la mesa, y cual si obedeciera al roce de sus dedos, abrióse el volumen por la página en que debía, hiriendo entonces su vista una flor de madreselva en ella adherida por la última humedad de su jugo y la presión de las hojas. Sin perfume y ya marchita, pero intacta y venerable como un recuerdo indeleble. Indiscreto volumen. Contenía las poesías de Petrarca, el gran precursor del lirismo moderno y el estro más melódico del soneto, en cuyos versos el sentimiento del amor y la pasión del patriotismo se elevan a un tono que superan al gusto de su época. Se conocía al primer golpe de vista que sus páginas no habían sido vueltas con moxa frecuencia, y esto habría resaltado abriendo las poesías de Foscolo y de Leopardi que ocupaban el puesto inmediato en el estante. Pero fuere casual o de intento, la flor de madreselva distendida, había dibujado su forma con tintes amarillos y purpúreos sobre una composición que terminaba con estos versos. Ove sia XSI per prova intenda amore, spero, trovar pieta, non XSE perdono. No pudo menos Raúl de contemplar con placer el dulce recuerdo, y de fijar algunos instantes su atención en los versos con marcado interés. Los planos se convirtieron bien luego en líneas confusas y perdidas, bajo la mirada vaga y pensativa. Una de esas miradas sin expresión ni luz, en que los ojos parecen haber vuelto las pupilas hacia el interior del cerebro, absortas en algún cuadro de magia esbozado en la cúpula y mantenido por un exceso de fluido nervioso, con todo el vigor del colorido y la frescura de las imágenes de un lienzo ideal. Las manos inquietas empezaron por enrollar un plano. Luego otro. Después el mapa. Y por último cerraron el libro, despacio, con cuidado, cual si temiesen estrujar una ilusión. Levantóse enseguida Raúl, y estuvo mirando largo tiempo por la ventana. Declinaba el día, nublado y ventoso. Ráfagas tibias, cual si hubiesen pasado por un foco incandescente, sacudían con ruido monótono las ramas del ombú y se entraban veloces al gabinete, oreando la frente del joven y haciendo remolinos en su cabello. Pero aquellas ráfagas, verdaderos resuellos de fuelle, solo se producían a intervalos, presagiando una calma profunda. Apartóse el de allí. Algunos minutos después cruzaba a paso lento la arboleda, y seguía a lo largo del seto, hacia la Xosa. Solo una vez puso los ojos en la quinta de Nerva, sin detenerse, y lo fue para experimentar una impresión agradable. Brenda le había visto desde el sendero de los manzanos. Daba el brazo a la anciana y caminaba con la cabeza erguida y ese aire de severa dignidad que la mujer emplea para ocultar alguna sombra importuna, o mirar de más alto algún detalle insignificante para otros ojos que los suyos. Pronto llegó Raúl a la Xosa, en donde, como de costumbre, después de mediodía había resonado implacable la marimba.
No estaba Zambique en ella, presumiendo el joven que a esa hora se encontrara inclinado sobre ciertas plantas predilectas limpiando sus hojas y dispensándoles generoso riego. Sentóse en un banco rústico de madera, cuyos pies estaban sólidamente encajados en el suelo, y esperó. Este banco se descubría apenas entre un enjambre de guías de enredaderas silvestres que envolvían al elevarse algunos de sus anillos en el glauso follaje de los agaves, y dejaban flotar más de uno de sus extremos a merced del viento. Delante se mecían en sus tallos combados por el peso grandes dalias amarillas y punzoes, lujosas y sin esencia, como las frágiles vanidades. A la izquierda se abría una calle de eucaliptus que guiaba al estanque, formando allí una plazoleta circular, para extenderse más ala en línea recta hasta la gran puerta del edificio que daba paso a la quinta. Calmábanse las ráfagas del este. El aire estaba denso y caliente, el cielo cubierto de nubes plomizas, y en medio de la siniestra serenidad reinante las golondrinas rasaban el suelo. Volvían las abejas en tumulto a la colmena, y los pececillos del estanque saltaban sobre la superficie como aturdidos, anunciando de consuno próximos fenómenos atmosféricos. Raúl se encontraba demasiado sometido a las tiranías del sentimiento, las únicas que se soportan sin protesta y se arrostran sin humillación ni pena, para preocuparse moxo de lo que ocurría en las alturas, en esos instantes. Ansiaba ver a Brenda. Por 2 veces se asomó a la calle de eucaliptus para inquirir algo a la distancia, con el corazón palpitante, poseído de la impaciencia que hace rebosar al deseo y aumenta la excitación de ánimo. No se veía su falda en el sendero enarenado. Así transcurrieron algunos minutos. Decidíase a aproximarse al estanque, cuando de súbito su mirada irradió de satisfacción, permaneciendo inmóvil en su sitio de espera. Brenda acababa de aparecer seguida de Zambique, saliendo de entre los árboles por un flanco, más bella y seductora bajo aquel cielo gris y tristemente envelado, como si en su cabeza adorable llevase un nimbus luminoso que dorara todos los objetos alrededor. Escapó al joven una exclamación vehemente y apasionada. ¡Qué hermosa surges, mi bien! Oyóle ella, y avanzóse esbelta y levantada, con ese paso rimado y gallardo que descubre todo el pie y hace ondular la cabellera en el cuello de rosa y perla. Risueña, un tanto pálida y trémula, le extendió su mano, diciendo: «Está vendada, no la oprima a usted moxo. ¿Cuántos días que no veía a usted, señor Henares?» Cogió Raúl aquella mano, cubierta en efecto en parte por una pequeña venda, y sin pronunciar palabra la llevó a sus labios en un arrebato que no le hubiera sido fácil reprimir. Quiso ella retirarla, pero él la retuvo, acercóla a su corazón y puso encima sus 2 manos, mirándola con profundo deleite. «¿Qué hace usted? Probar con esos latidos que la he extrañado yo moxo más. Más. Si fuera cierto. ¿Qué? Cuánta dixa. Como ahora estuvo estos días el cielo para mí». Raúl acercó su rostro al de Brenda. «Triste como vese el cielo, alumbra ahora un sol toda mi alma y la enardece». Zambique, sin mirar para nada aquella escena, inclinóse con la mayor calma, recogió un pico delgado de carpir, y pasó muy cerca de los jóvenes, lenta y sosegadamente. Para él, parecía no haber nadie allí. Al entrarse por la calle de eucaliptus, cuando estuvo seguro de no ser visto, paróse temblando, dilatáronse sus gruesos labios con una mueca rara, cerráronse sus ojos, y brotó de su boca una especie de quejido ahogado. Restregóselos luego con el brazo, empuñó el pico y siguió su camino, cantando su aire africano con una expresión extraña e indecible de melancolía y de contento. «En tanto», decía Raúl, «como tuvo usted esta pena. No fue moxa, pero al principio me hizo sufrir. Vea usted. Cuido un jazmín con esmero. Todos los días lo visito, y al siguiente de nuestra última conversación, me acerqué a la planta temerosa de las hormigas.
No había ninguna. Mas como viese una abeja de esta colmena que ahí tiene Zambique, haciendo destrozo dentro de un pimpollo, blanco que era una nieve, quise ahuyentarla, pues estaba yo en verdad enojada. Y se estuvo quieta, como si tal cosa. Entonces sacudí las hojas, y la abeja se posó aquí y me hizo sangre. ¿No ve usted? Sí que veo. El cruel insecto creyó sin duda, Brenda, que esa mano era una azucena. Y más ha sufrido ella que la flor al perder esta tan solo el polen de sus estambres. Así dijo el jardinero, quien pretendía para consolarme que era la reina del abejar la autora del delito. Celos entre reinas. ¿Y quién curó esa herida? El doctor de Celis, que vino más tarde. Aseguro que esto no era de importancia y que pronto estaría bien. Se ha ido el poco de fiebre. ¿Se pone usted triste? No. Si la flor no era para él, agregó la joven con acento candoroso. Mire usted, la traigo aquí. Y llevo la izquierda al seno, envolviendo al joven en una de sus miradas límpidas y serenas, que dejaba sin embargo traslucir un dulce enfado y un cariñoso reproche. Él quedó contemplándola mudo y atraído, como si en ella pusiera sus ojos por vez primera. Tenía Brenda recogido el cabello alrededor de su cabeza, hasta formar detrás nutridas madejas que rozaban el cuello en ondas, y despedían un perfume delicado, dejando al descubierto pequeñas orejas naturalmente encendidas por un suave carmín, sin adorno alguno. Vestía un traje de encaje crema con falda de volantes guarnecidos de cintas de otomano azul pálido. Y de este mismo color era el lazo abolsado del cinturón. Plegabéis a la cintura el elegante corpiño, haciendo sobresalir las modeladas formas de su busto esbelto. Las mangas ceñidas, y algo cortas, dejaban ver bajo sus adornos de blonda crema parte del brazo torneado, blanco y terso, sin la menor sombra que empañara la límpida transparencia de su piel. Se exhalaba de esta hermosa criatura como un aroma sutil y embriagante de vergel, que iba a la cabeza y tentaba el vértigo. Antes que Raúl saliese de su abstracción, alargó ella el brazo y le ofreció el jazmín, después de aspirarlo en silencio. Cogiólo él con emoción, y Brenda, apartando lentamente la vista. Mejor es que nos veamos aquí, dijo. En la glorieta se respira un aire demasiado aromático, y eso hace daño. Aquella noche no dormí bien. Sin duda por eso. Me dolían moxo las sienes, y los ojos se negaron a cerrarse. Mas ya pasó. Y usted, amigo mío. Sería casual, pero acompañe a usted en el insomnio. Ve usted. Repuso Brenda con un ceño adorable y una sonrisa incitante. A mí me han quitado el jarrón de flores primorosas que tenía al lado de mi cama, y no ha habido medio de recuperar tan grata compañía. Raúl no la dejó concluir. Arrastróla suavemente hasta el banco de madera, y al sentarse a su lado bien juntos, enlazado su brazo a la flexible cintura, balbuceó trémulo y febril. Te engañas, Brenda. Tus párpados no se cerraron porque hubiese excitado el cerebro el ambiente de la glorieta. Oh, tampoco a mí. Porque no has dicho que el hada de tus ensueños eso esa noche de hablarte de los devaneos pueriles y te inicio en el primer misterio de una pasión profunda, ardiente, inmensa, que ya desborda en mi alma y me arrastra ciego a adorarte. Mira en mi rostro, lee en mis ojos, palpa en el pexo jadeante, y sabrás por qué el más hondo y oculto anhelo brota de las pupilas. Porque late veloz la arteria y arde en las venas la sangre. Porque mi brazo hace estremecer tu tronco de hada, y mi labio encendido busca sellar con fuego en tu boca la eterna promesa de amor. Amor, dije. ¿Llevóse acaso el aura la esencia pura que dejé en aquella glorieta solitaria, cuando abrióse el corazón como una urna única vez que se abre y toda escapa en el sentir primero?
para prodigarla en los altares de este culto cuya imagen eres tú. La lleve yo, dijo ella con los ojos húmedos, tierna y enamorada, poniendo sus manos en el pecho del joven, respirando con fuerza y mirándole con hondo arrobamiento. Yo la lleve. Era una esencia de fe más delicada que ninguna otra aroma, y la aspiré casi sin sentirla. Por eso, es verdad, no dormí. Pero fui dichosa. Tienes el alma tan noble, oh, yo bien lo sé, mi único amigo. Que esa ofrenda tenía que hacerme creer y bendecir. No me la quitarás nunca más, ¿verdad? No tienes por qué engañarme. Hace tiempo, cuántas veces me decía en las horas tranquilas. ¿Qué será de él? Cuánto daría por volverle a ver. Y en mis alegrías yo no te olvidaba, pues eso no era posible, que estaba siempre delante de mis ojos el que había enjugado mis lágrimas, ¿te acuerdas? Sí, en aquella noche oscura y sin consuelo. Pero aquel afecto no era como el que ahora llena todo mi ser y me enajena, haciéndome pensar que dejaré de sentirlo con la vida. Y yo también, pues emoción mayor no habría fibra que resistiera. Puedes creerlo. Si tu mirar penetrase en mi espíritu verías que ninguna ruina dejo allí otra pasión, de esas que secan la savia y matan en germen la esperanza de amar con la misma fe. Joven me fui muy lejos a labrar con una carrera mi porvenir, dejando afectos, amistades, recuerdos. Joven regrese lleno de ansias y alegrías, y bajo el cielo de la patria todo exhibióse extraño a mis ojos, todo lo que yo había amado y mantenido en mi memoria sin sacrificar el menor detalle al olvido. Afectos profundos, amistades de los primeros años de juventud, extinguidos o dispersos. Ni una palabra ardiente, ni una sonrisa cariñosa de otros tiempos, asomándose a algún semblante como un consuelo a la amargura de haber sido demasiado ingenuo gustando con exceso el placer de la vuelta, tan intenso como el pesar de la partida. Fieles solo fueron los recuerdos, esos que trasladan lejos el pensamiento y presentan los años como jornadas de un segundo. Conmigo volvieron, y al pisar la ribera renovaron con más fuerza los cuadros y escenas animadas, en sitios ya perdidos bajo zarzas y breñas. En uno melancólico refundiéronse todos, y al vagar por un sitio que poco se frecuenta, para consagrarlo tras una larga ausencia, esta memoria triste despertó otra inefable a tu presencia, compensándose así la pena de haber soñado en las simpatias e impresiones duraderas. Llevabas una corona que colocaste en una losa negra. Tu presencia hizo latir mi corazón, y yo que siempre había amado el pasado, agradecí a mi propia fe, porque de su fondo venía la luz que irradiaría en mi porvenir. Qué hermosas horas vinieron después. De esta, mi bien, que parece precursora de dichosos días, no quisiera empañar con una duda el miraje del encanto. Una duda. Sí, y cruel. ¿Podrías tú disiparla? Oh, habla. Y miróle ella con fijeza, estremecida, como si rompiendo los lazos del prestigio volviese de súbito a la realidad fría e implacable, que estrechaba los horizontes de su existencia. Anhelo conocer, repuso Raúl con voz temblorosa, si la señora que ha concentrado en ti sus cariños entrañables no ha buscado ya también preferencias a tu corazón. Brenda dejó caer su frente en el hombro del joven, guardando algunos instantes silencio. Su seno palpitaba con violencia. Cuando levantó el rostro, tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Lloras? ¿Te hice daño, acaso? Ah, no, pero me recuerdas que al elegirte como dueño de mi suerte, contrario intenciones tan puras como santo es el amor que las inspira. Sabes cuán acendrado es el cariño que me profesa aquella a quien todo debo, y cuán grato está mi corazón a su bondad. Y loxa por inclinarme a otro que tú, no porque de ello dependa nada que afecte su posición o su destino, sino porque así se lo aconseja aquel amor que me tiene y que yo retribuyo con todas las fuerzas de mi alma. Más hay.
que ellas me faltan, y débil, solo las siento renacer a tu lado, ahora que sin ser dueña de mí misma, he llegado a comprender que no es la voluntad, sino el sentimiento el que decide mi destino. Él me domina toda y ve, amigo mío, cómo me aflige la congoja y el llanto se agolpa a mis ojos sin que pueda contenerlo. Raúl escuchaba, y agitado, estrujando en su mano izquierda un guante de hilo, y distrayendo a cada instante en el vacío la mirada. Tras una corta pausa, pregunto con cierta amargura. Luego es cierto que ella no me estima. No me engañaba entonces cuando presumía, sin que lo hayamos hablado nunca, que en esa casa todo, menos lo que hace de ella un Edén, era adverso a nuestra Dixa. Bajó Brenda la cabeza suspirante, miróle tímida, apenada, y pasó sobre la de él su mano tibia y suave, sin desplegar los labios. Comprendo. Ningún título me recomienda a su valioso aprecio. Pero ¿qué importa? Pueden conjurarse todas las adversidades sobre mí, tú me amas. No lo dijiste. Agrega ahora que no serás de otro. Lo dudas. Siempre lo diré. Después de mi padre no ame otro hombre. A estas palabras, reconcentróse Raúl. Lentamente llevó la mano al rostro, por el que se había esparcido una sombra que volviera adusto su ceño, y pareció dominada la exaltación de su ánimo por alguna impresión moral, súbita y penosa. De pronto, atrayendo hacia sí a la joven, preguntó con acento breve y extraño. ¿Cómo era tu padre? Brilló un relámpago de orgullo en los ojos de Brenda. Joven y hermoso dijo. Tenía el cabello muy negro, como el bigote, el mirar altivo, y la cara varonil, llena de energía. Siendo tú más joven, me haces acordar a él. Retumbó en ese instante el trueno a lo lejos, prolongándose el sonido en la atmósfera cargada y densa, viniendo a desvanecerse en débiles rumores sobre la X osa. Conmovióse Brenda, y miró a Raúl. Estaba este pensativo, contraído siempre el ceño y la frente sudorosa. Zambique apareció en la plazuela, con la cabeza baja y gruñendo. Al verle, levantóse Brenda dejando sus manos en las de Henares, en delicioso abandono. Imitó Raúl el movimiento, y las estrechó callado, con ternura. Hasta pronto. Dijo ella en voz baja y llena de emoción. Sí. Quisiera acortar las horas de soledad que vienen. Movió Brenda la cabeza con aire resignado, y al alejarse la volvió por última vez para fijar sus ojos en el joven. El negro, mudo y respetuoso, exóse el pico al hombro y púsose a andar guardando distancia. Las sombras se hacían más densas. Un vivo fulgor eléctrico le bañó de claridad azulada haciendo resaltar de perfil los rasgos de su rostro y su figura toda, extravagante y triste, confundiéndose luego en las medias tintas como un ente fantástico de los fondos sombríos de Rembrandt. Raúl se estremeció. ¿Por qué? Él mismo no habría podido decirlo. 18 Un secreto de Areva en el salón de recibo alajado con elegancia, de una hermosa casa situada en la calle de Ituzaingó, a las 2 de un día sábado, paseábase meditabunda y un tanto inquieta la señorita Areva Linares, como si en verdad preocupase su espíritu algún pensamiento digno de serias y detenidas reflexiones. Con uno de sus brazos en parte descubiertos y de una blancura anacarada, recogido bajo el seno, y la mano del otro en la mejilla, dejando flotar el extremo de una pulsera de filigrana de oro que lanzaba límpidos reflejos, caminaba a pasos breves, con aire grave y ese movimiento rítmico de cabeza lleno de gracia y de majestad que unido a la mirada serena constituye un accesorio interesante del poder de seducción en las mujeres inteligentes. Como de costumbre, Areva había oído misa esa mañana en su capilla particular. Pues la señorita de Linares tenía sus imágenes predilectas y su devoción sistemada, y practicaba el bien a manos llenas, más que por deber o por hábito, cediendo a un impulso espontáneo y generoso de su naturaleza rica y original.
A este respecto, la caridad podía enorgullecerse de una encarnación perfecta, y consolarse a la idea de que no era solamente en los belísimos ángeles de mármol con alas color nieve, con que el cincel de los grandes artistas talla su tipo ideal, donde debería buscársele, acabada, prodiga y magnánima. Areva tenía sus pobres. Únicamente a ellos les era dado hablar de su amor sincero y adorable. No podían decir lo mismo moxos hombres gallardos y opulentos, jóvenes y apasionados, que en vano esperaron de ella su limosna de honrosa preferencia en porfiadas lides. Para estos, solo hubo, y reservaba, esas sonrisas de esperanza saturadas de ironía que ensanzan el horizonte al propio tiempo que el vacío, y mantienen fluctuante e indeciso el corazón. Les había hecho entrever quizás más de una vez, la posibilidad del triunfo, algo así como un ensayo de pasión que se anhela sentir, pero que está muy lejos de nacer, entretenida en sondar caracteres, en medir los quilates de sus virtudes o el enorme hueco de sus vanidades, en conglobar las excelencias morales de todos escogiendo lo selecto, profundo y duradero de cada uno, para formar el cerebro nutrido, vigoroso y completo que debía poner en un tronco de belvedere. A fuerza de sondar y de reconocer la diferencia de los fondos, encontrando esponjas de vanidad en unos, perlas diminutas en otros, riscosos relieves en los más, llegó a familiarizarse con sus distinguidos admiradores hasta el punto de imponerles un sistema de expectativa muy adecuado a las circunstancias, que si bien no excluye la persistencia en las pretensiones, debilitaba al menos el entusiasmo de sus impulsos. Selmar Bafil era tal vez entre ellos, el único que había merecido delicadas deferencias. Devota y caritativa, Areva era, sin embargo, un compuesto raro de calidades acentuadas y poco comunes. Lo humano excéntrico. Bajo esta faz, su carácter resistía victoriosamente a la palabra banal, a la costumbre monótona y a las formas sociales consagradas. Llenaba sus deseos por acto de conciencia, y aun cuando se doblegase alguna vez al ritual del uso, descubríase siempre en su conducta el imperio de una voluntad que puede obrar aislada, como un poder invisible, merced a la posición que la afianza y sustenta. El mundo aparece entonces como un excelente teatro de acción para el carácter, en estas condiciones. Y ella lo sabía, pudiendo presentarse en él tras el escudo de una belleza que a los 26 años parecía haber adquirido brillo y fuerza admirables. ¿En qué pensaba Areva en el momento en que volvemos a encontrarla? Fácil es el presumirlo. El nombre de Brenda había asomado más de una vez a sus labios, que se habían vuelto a plegar en silencio. Esta historia íntima trae a concurso activo todas las facultades de su espíritu sagaz, poniendo a la vez en agitación una sensibilidad tanto más excitable, cuanto era de reprimida y sofocada por singulares genialidades. En uno de sus paseos detuvóse frente a un espejo colocado en el centro del salón, y miróse suspirando el tocado, que arregló ligeramente en alguno de sus detalles, llamando un poco más hacia adelante una pequeña onda negra de su hermosa cabellera. Cayóse bastante bien para ser nunca desairada. Con todo se dijo, Brenda deslumbra. Porque negar que es una criatura deliciosa, capaz de hacerse querer a la distancia, aunque se oculte con toda su sencillez. Se denuncia con el perfume. Sin provocar jamás, se la solicita. Envidiable virtud. Reconcentróse luego con un gesto de disgusto, sentóse en el sofá, y siguió en su soliloquio. Nada dice su corazón. Es natural. Le es indiferente. No se sacrifica, y hace bien. Triste debe ser el entregar a un hombre por siempre cuerpo y alma, no sintiendo ni el deseo del contacto, a partir de lo que se afirma y parece lo cierto. Que el amor es un altar y las demás pasiones sus gradas. Culto exquisito, delicado e indispensable, aunque solo se profese una hora en la vida. Horror causa el pensar en la existencia en común, con quien una no quiere.
Comprendo el suplicio y el pecado. No se creen por lo general estas cosas, y hay error funesto. La virtud está en saber querer más que en ser querida. Y respecto a esto último, a ninguna falta su rayo de sol que la acaricie. Pero rara es aquella que no tiembla si ella no ama. O la tendencia a amar, a soñar, a adorar. El afán intenso de sentir. La aspiración ardiente de querer algo que sea tan bello como la misma ilusión y tan real como el fuego inextinguible que una vez siquiera nos devora y nos consume. Hermosos espejismos de la mente calenturienta, que hace oír palabras de dulzura infinita, y gustar besos deleitables que ningún labio puede dar. Bellas cosas. La mujer de mi tiempo no ha nacido para gozarlas. Y sería piadoso, si algunas fibras ella tuviera, que correspondiesen por ley fisiológica a otras tantas emociones morales, el destruirlas de antemano, o quemarlas con una piedra infernal. ¿De qué les sirven? Para ansias y desvelos. Y a fuerza de ansiar, pierde su encanto la ilusión deslucida y ajada por el beso encendido de la mente. Y la vida se acorta. Reinamos, se afirma. No es cierto. Los hombres se han encargado simplemente de dar otras formas y dorar el mueble viejo griego, romano o árabe, según las costumbres y los gustos.